¿Qué hay de marketing para hoy? Un episodio más donde vamos a hablar de mentalidad empresarial. Ese es el tema. Creo que de ahí parten muchas cosas, cómo es que nosotros podemos lograr todas esas metas, todos esos objetivos que tenemos ahí, que todos los días nos habla, que esa vocecita está ahí en la mente y nos dice, hay días que nos dice que sí podemos, hay otros días que nos dice que no podemos. Entonces, hoy vamos a hablar con una persona experta que no solamente lo ha leído, sino que lo ha vivido. Por eso estamos hoy con Alexander Rodríguez. Tenemos aquí a Alexander, gracias Alex. Hola Yoli, ¿cómo estás? Muy feliz de estar en este espacio, de verdad que se ha venido formando con este colectivo de empresarios que obviamente gracias a ti empezamos a conocernos a través de estos nuevos canales de difusión que literalmente son el puente para poder construir no solo grandes empresarios, sino unas nuevas vidas, que es lo que muchos estamos buscando. Es crear estilos de vida propios y vamos a hablar algo muy importante sobre crear nuestras propias realidades, ¿verdad, Alex? Efectivamente. Cómo nosotros tenemos esa capacidad y tenemos que aprovecharla. Como este podcast y este espacio se llama ¿Qué hay de marketing? Porque realmente no vivimos un marketing, o sea, para nosotros, para mí, el marketing no es un estilo absolutamente capitalista, como también se puede llegar a interpretar. Es un tema más de estilo de vida, por eso vamos a empezar con una pregunta que voy a empezar a estandarizar en todos estos episodios. ¿Y qué es el marketing para ti y cómo lo aplicas a tu vida? Bueno, el marketing para mí, todo nace de un comercial muy seguramente cuando yo era muy niño, que era de Bom Bom Boom, en donde se simulaba una nota de Mozart. Entonces era más o menos bom, 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 bom. Entonces desde ahí yo quedé cautivado por eso que hacían allá, que se llamaba en ese momento la propaganda. Entonces me parecía que cuando se escuchaba en radio o se veía en televisión ese tipo de comerciales, uno viajaba a mundos independientes digamos que en su infancia, en su ignorancia de que eran temas de marcas y todo lo que ya uno sabe pues alrededor de todo esto. Y yo decía, tan chévere, por ejemplo, el mulero de Rimula, que sentirá un mulero, que sentirá el granito de café, y toda la vida me causó curiosidad eso. Fue ya después que ya entendí que era la publicidad y literalmente hoy en este año puedo decir que la publicidad y el marketing, principalmente el marketing, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que no solo para mí lo es hace más de 10 años, sino que hoy en día se convirtió en el estilo de vida de toda una sociedad. Porque cuando uno ya lo lleva al terreno del día a día, si tú estás trabajando en la profesión que seas y no tienes un ecosistema de marca en internet, en tus redes sociales y demás, pues, no eres digamos que en este caso no eres competitivo frente al mercado, ¿sí? Porque hoy en día todo es marketing. Entonces, bueno, Alex, vamos a hablar de mentalidad empresarial y una de las cosas que uno, digamos, que lo mantiene, ¿sí? Que lo mantiene con esas ganas todos los días de seguir, de insistir, de persistir, se llama la motivación. ¿A ti qué te motiva? Bueno, a mí qué me motiva los resultados, definitivamente, y eso creo que a todos nos pasa. Yo salí escapando de mi profesión hace como 10 años y terminé en una ciudad intermedia como es Bucaramanga, porque ya estaba aburrido de la publicidad y el marketing. Algo que me apasionaba ya me aburría. Y es como el divorcio que uno por lo general puede llegar a tener con su profesión. Pero un día, después del famoso y muy conocida pandemia, COVID y todas esas cosas, al darme cuenta que literalmente tenía no solo la oportunidad de desarrollar algo, sino que lo único que sabía hacer era marketing, dije, bueno, pues si esto no me salva la vida, no me salva la vida nada. Y en ese autodescubrimiento de entender de que no era necesario, por ejemplo, lo que pasaba cuando empecé en este negocio, que aprender de marketing digital, todo llegaba en inglés y llegaba en PDFs y no era como estar viendo un video en YouTube que me dura 20 minutos y todo resumido, no, era siéntese y estudie. Entonces, cuando yo dije, bueno, si esto se plantea en ese momento, en esta oportunidad en donde yo dije, tengo un cargo muy bueno, voy a empezar de cero en el tema del trafficker digital, hagámosle otra vez. Esta es la segunda. Ya pasamos primaria, ahora vamos por el bachillerato. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, ¿qué se necesita para esto? Motivación.
Y al no tener motivación es donde nace la motivación. Sí. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿cómo hago para automotivarme? Antes me motivaba, no sé, mi empresa que desafortunadamente en ese momento había quebrado, o los consejos de mi papá que en ese momento ya no estaban, o el consejo de mi socia que en ese momento ya no era mi socia. Entonces, ¿cómo me automotivo? A través de el buscar motivarme. Entonces empieza un proceso y un viaje al interior en donde yo digo, bueno, ¿cuáles son las ventajas competitivas que hay en mí frente al mercado? Entonces, ¿por qué el marketing se convierte en un estilo de vida? Porque prácticamente lo que yo hice fue un DOFA. Okay. O sea, un DOFA como persona, en lo espiritual, en lo profesional y en la vida. Cuéntanos cómo es una herramienta que de verdad lo podríamos aplicar no solamente a la empresa, sino a nosotros mismos. Claro, la matriz DOFA es literalmente, yo creo que es un autoanálisis, que eso fue lo que me produjo a mí en mi marca, Sí. personal en mi persona, valga la redundancia de la palabra. Porque yo dije, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? O sea, la D. Bueno, tengo esta debilidad en esto, ¿Cuál es la oportunidad que tengo en esto y esto y esto? ¿Cuáles son las fortalezas que puedo tener acá y cuáles son las posibles amenazas que puedo tener acá? Al tener ese estudio, que muy bien tú lo dices, lo tiene que tener cualquier empresa y que lo debería estar haciendo por lo menos cada 6 meses, teniendo en cuenta que hay una dinámica de consumo totalmente diferente, yo hice el ejercicio. Dije, aquí hay unas virtudes y aquí hay unos ajustes. ¿Sí? Dice, bueno, listo, después de hacer esa vaina, las empresas ¿qué hacen? Y que hoy en día no le dan valor a la misión y la visión. Diga, ¿cuál es su misión en la vida? Entonces uno a veces se hace esas preguntas o le hace esas preguntas a la persona, ¿cuál es tu misión de vida? Ser feliz es la más fácil, ¿listo? ¿Y qué es ser feliz? Ver a mi familia feliz. Pero ¿y usted cuándo es feliz? Entonces ahí es donde empieza otra vez, vuelve uno al viaje interior y dice, bueno, ¿cuál es el autoconocimiento que yo debería tener para entender para mí qué es la felicidad? No la que es para mi esposa o la que es para mis hijos, o etc. Entonces ahí, haciendo eso, dije, bueno, entonces hay que construir una misión de vida. Ahora, ¿cuál es la visión? Entonces volvemos a lo mismo, marketing. Entonces, ¿cuál es la visión? Ok, en 10 años yo ya tengo que estar haciendo esto, tengo que estar facturando esto y tengo que tener tanta plata. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, es que el dinero, uno no debe pensar en el dinero, no, o sea, eso es un problema cultural latinoamericano en donde le damos la responsabilidad a un elemento que es clave para la vida en un plano como este, donde todo se mueve con el dinero, incluyendo la felicidad, o sea, siendo muy honestos. O sea, si yo te digo a ti, tienes $3 millones en estos momentos en tu banco, la sonrisa en tu cara no va a ser hacia abajo, o sea, va a ser siempre hacia arriba. Total. Porque lo primero que vas a decir es plata que llorar sin plata. Sí, o sea, sí, hay que ser muy honestos. O sea, la gente le da tabú hablar del dinero. Y le da pena decir que es bueno. Y que sí compra la felicidad, porque es un medio. Entonces, cuando ya uno empieza a entender esas cosas es cuando ya entramos a temas de mentalidad. Entonces ya mi mentalidad empezó a cambiar ahí. Ok. ¿Y cómo es esa? Entonces, primero para cerrar el tema del DOFA, ¿no? Es ese autoanálisis que a veces uno lo lleva a la empresa y entonces dentro de, por ejemplo, dentro de un plan de marketing, dentro de un plan de negocios, entonces uno de los puntos de ese plan de marketing o plan de negocios o plan estratégico está el DOFA, ¿cierto? Entonces están las debilidades, están las oportunidades, están las fortalezas y están las amenazas, unas internas, otras externas, y cuando uno ya tiene todo ese plano y tiene todo eso, aunque no es fácil, porque si no es fácil hacerlo a una empresa, es 10 veces más difícil hacerlo para uno mismo, pero cuando se logra, wow, ¿sí? Sí, porque es ahí muy bonito. Ahí es donde uno puede identificar, y no importa si, digamos, se requiere la ayuda de las personas que más lo conocen a uno, porque a veces es muy difícil que uno mismo se autoevalúe, digamos, es de las cosas más complejas que hay, ¿no? Pero bueno, digamos que como para dejar eso clarísimo, el tema del DOFA, eso nos da herramientas para hablar sobre este pensamiento empresarial, sobre esta mentalidad empresarial. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las cosas que pues uno empieza a indagar en internet, los libros que se acuerda, por ejemplo, yo siempre traigo de referencia el Piense y hágase rico, ese libro. O sea, la verdad para el tema de autores, poco. Aunque me gusta leer, no leo lo que tengo que leer. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me causa curiosidad de ese libro es el título, porque dice piense y hágase rico, no mátese y hágase rico. Entonces a veces hacemos la inversa, o sea,
queda uno ahí como medio perdido. Entonces yo al pensar en eso y empezar a escuchar y a leer el libro, yo dije, oiga, no, en serio que definitivamente el marketing es un viaje al interior, ¿sí? Como de pronto lo aprendí en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo y en el budismo, religiones que durante mucho tiempo pues estudié más que practicar. Yo decía, el marketing viene siendo prácticamente algo como esto, sin ponerle un título. ¿Por qué? Porque pues cuando tú haces ese viaje interior de tus debilidades, oportunidades, amenazas y demás, y encuentras una misión de vida, y aparte de eso le metes una visión que son los objetivos, pues ya tienes una ruta. Y ahí es donde uno dice, ya sé qué quiero. Algo que no le enseñan a uno en el colegio, por lo menos se lo deberían estar enseñando en sexto de bachillerato. Bueno, entonces cuando ya uno empieza a entender eso y empieza a decir, bueno, mi mentalidad está cambiando porque hay unos patrones que tengo que ir modificando, como cuando yo me siento a hacerle una propuesta a mis clientes y le digo, oiga, en la oportunidad está esto, entonces haga esto. Entonces es lo mismo, yo me senté conmigo mismo a reprogramarme, ¿sí? Que es un ejercicio que lo he venido aprendiendo con personas como Joe Dispenza, que es un neurocientífico que los invito a que lo vean en una plataforma que se llama Gaia, en donde él explica muchas de estas cosas. Y dije, bueno, si este señor dice uno tiene que desprogramarse en saber qué es lo bueno y que como lo que yo llamo malo, entre comillas, lo puedo volver bueno. Entonces, como por ejemplo mi debilidad de ser perezoso puede ser una ventaja. Eso fue lo que yo dije, ok, ¿por qué soy perezoso? Empecemos por ahí. Okay. Entonces hace uno el análisis, ok, aquí detecté que era perezoso por esta razón, listo, cambiémoslo acá. Entonces, ¿qué es la disciplina? Hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, fin. Pero es una palabra que psíquicamente está muy castigada, porque cuando a ti te dicen disciplina, es cuando ve al papá ya, por ejemplo en mi caso, hay que hacer esto. O en el caso de las personas que iban al ejército, mi primero, mi mayor, no sé qué. Entonces, ok, si yo le cambio la dialéctica a la palabra disciplina y yo le pongo más bien crecimiento personal, entonces cambio nuevamente mi mentalidad y me reprogramo. O sea, es un tema de los que los espirituales llaman estar en presencia y todas esas cosas. Es simplemente estar sentado al frente pendiente de qué tengo que ajustar y de lo que ya tengo ajustado como lo mejor. Es eso. Eso es la mentalidad en el marketing para mí. De verdad me dejaste pensando en varias cosas y es el tema, por ejemplo, de la obligación, ¿sí? Cuando toca, a mí, por ejemplo, mira, es una de las cosas que a mí me rayan completamente cuando a mí me dicen toca hacer tal cosa, y creo que eso toda la vida. Ayer precisamente escuchaba a una persona que está en la Feria del Libro en Bogotá y decía, le preguntaban, ¿cómo hacer para que las personas lean? ¿Cómo hacer para que, digamos, para que el hábito de la lectura haga parte de la vida de una persona? Y él decía, empezando por no decirle a la persona, tiene que leer, porque es que si no lee, entonces o tiene que leer este libro, y entonces, o sea, de esa forma nadie va a leer, le va a coger como no quiero leer. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, o sea, venimos de un adoctrinamiento de padres, luego de profesores, luego de otros profesores, luego de otros y así. Y si tú le dices, te toca, pues claro, son 20, 10, 15 años de historia en las que te han obligado a hacer cosas que obviamente puede que hasta te hubieran llegado a gustar, pero no era la forma en la que tenían que transmitirte la información. Okay. Entonces, cuestión como de dialéctica. Entonces, volvemos a lo mismo en el marketing. Entonces, ¿qué es la dialéctica en el marketing? ¿Cómo digo las palabras precisas en el momento indicado para que la gente haga una acción? Eso es, que es lo que llaman el copy. ¿Qué es éxito para ti? Bueno, el éxito para mí es la construcción de muchos éxitos diarios. Es decir, el éxito para mí es que si yo digo, me voy a levantar a las 4:30 de la mañana a leer, me levanto y leo. Y en el momento en el que finalizo mi lectura, ya soy exitoso. Entonces, vuelvo a lo mismo, mentalidad. Si yo creo patrones de éxito, micropatrones de éxito como eso, y le doy validez al compromiso que tengo conmigo de leer, en este caso para el ejemplo, o de cocinarme, en mi caso también personal, ya tengo patrones de éxito diario. Entonces, primero, procuro organizar qué es lo que quiero, que era algo lo que Platón hablaba, que es el mundo de las ideas. Usted dice, quiero un carro, pero entonces resulta que hay carros que son carros también con un caballo. Entonces eso es un carro, un caballo y 2 llantas y eso es una carroza, lo llamamos también carro. Una carreta, sí. Un carro también es, no sé, una camioneta Ford modelo 2023, 8 llantas, no sé, whatever. Eso también es un carro. Entonces el universo, bueno, ¿y usted qué quiere? Entonces es como decirle a un señor llegando al aeropuerto de Nueva York y decirle, lléveme a Brooklyn.
pues el Señor te va a llevar por todos lados porque tú no le has dado una ruta. Es lo mismo, el universo necesita que tú tengas un orden en tu cabeza y tú necesitas un orden en tu cabeza para que estructuralmente traigas las cosas como las necesitas. Si tú eres muy específico en decirle quiero que sea color blanco, marca tal, referencia tal, cojinería tal, llantas tal, kilometraje tal, pues cada vez está siendo más específico. Entonces, ¿qué haces? Que a través de la intención de tu voz, de los sentimientos, las emociones, materializas cualquier cosa. Empezando por tu negocio. Entonces, si materializas tu negocio, pues de ahí vienen más cosas con este mismo método. Es un método estructural. Después lo dices y después lo sientes. Y bueno, digamos que, Alex, eso tiene que ver con la ley de la atracción. Sí, tiene que ver también. Es una combinación de muchos métodos. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción es lo que la religión llama la fe. Pues crea en lo que usted simplemente desea, pero crea sobre encima, o sea, por encima de todo. Y cuando tú haces eso, que es literalmente estructurar tus ideas, y dices a tu Dios, la Virgen, Jesús, el que sea, le dices, necesito esto. Porque ya lo tienes organizado en tu cabeza, el universo va a decir, ok, ya sé qué es lo que necesita. Esto con estas características. Listo, muchachón. Ahora vamos a mirar cómo está el canal para recibirlo. O sea, la emoción. Eso que tú sientes cuando te dicen felicitaciones o cuando tú te terminas tu lectura y dices, éxito, lo logré. Y después cocinas y dices, éxito, lo logré. Y éxito. Entonces, cada vez que alimentas tu emoción positiva, el universo va a decir, esto es lo que este señor necesita, esto es lo que esta señora necesita. Lo que pasa es que tus emociones siempre son negativas porque en la noticia es la escasez, el Dalai Lama, solo negativo, entonces se llena de cosas negativas. Entonces la forma de transmutar, que es técnicamente como espiritualmente se le llama el tema, es a través de cómo lo mejoro. Alex, compártenos por favor acá dice exactamente, un error que tú hayas cometido o que te haya pasado una situación, pero de la cual aprendiste y que quizás si no te hubiera pasado, pues no serías la persona que eres hoy. Uy, el error que que pues espero que nadie más vuelva a cometer que es muy común. El no saber elegir su equipo de trabajo. Ese es el peor error de un empresario. Si tú no sabes elegir a los mejores, tu empresa nunca será la mejor. ¿Por qué? Ya que voy con esto. Hay mucha fuga de información, sí, por el tema de internet, pero así como hay mucha gente que es autodidacta, que es demasiado buena, y ahorita voy a nombrar un caso puntual, hay otros que pueden que tengan un título muy bueno y pues sea todo lo contrario. Entonces yo creo que todo parte de la base de, oiga, como en mi caso, en su momento, cuando empecé con mi primer proyecto y lo que yo decía, no, este pelado se ve que es bueno, tiene ganas, no aptitud, no sé qué, Eso me llevó a muchos temas difíciles en mi empresa, como de personas que se querían llevar mis clientes, personas que no trabajaban bien, personas que se comportaban mal en el trabajo, o sea, cero responsabilidad. Pero pues el error fue mío al no tener un conducto regular que toda empresa debe tener, y es el área de recursos humanos. Ese filtro en el momento ese de filtro, la elección. Esa parte administrativa, porque ahora todos somos digitales, no, que lo digital, no sé qué, pero descuidamos lo administrativo, lo legal y lo contable, que es como la columna vertebral, que eso es la columna vertebral de cualquier empresa. Entonces yo que les recomendaría a las personas, trabajen en eso, en lo administrativo, lo legal y lo contable. Lo administrativo porque saben con quién contratar y cómo contratar. Lo legal porque si se presenta algún inconveniente con el que sea, usted por lo menos tiene un abogado. Y lo contable porque usted necesita estar al día con los impuestos del Estado. O sea, sin eso, cualquier empresa como la mía que no le presté atención a eso porque yo era digital, porque pues nada, esto es un tema digital, cuando ya tenía que facturar mucho dinero y reportar a la DIAN y decir, oh my God, ¿qué es esto? ¿Por qué no me di cuenta? Ahí ya dije, el error más grande que haya sido es no haber revisado ni lo legal, ni lo administrativo, ni lo contable. Hablemos de un tema sobre que creo que tiene mucho que ver con el pensamiento, con la mentalidad empresarial, Alex, y es la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me mueve mucho la música. Entonces cuando yo decía, bueno, digamos que en las emociones, pues obviamente por las variables externas que habían, temas de empresa, relaciones personales, familiares y demás, un poco afectadas, pues la energía en estos momentos, o las ganas, por llamarlo más técnicamente, eran bajas. Sí. Entonces yo que decía, bueno, a mí me gusta bailar,
Pongamos música que active mis ganas de bailar y me ponga feliz. Por ejemplo, mi papá era una de las personas que decía, cuando usted se sienta triste, ponga salsa. Entonces, ¿yo qué hacía? Ponía salsa, por más triste que estuviera. Entonces, claro, o sea, tu cuerpo, el movimiento, conmueve, que viene de la palabra moverse. Entonces, al conmoverse el cuerpo, Sí. entonces tú empiezas a generar otro tipo de emociones. Entonces te empiezas a sentir diferente. Entonces te empiezas a sentir feliz. Y al sentirte feliz, entonces ya empiezas a activar las emociones. Entonces empieza la inteligencia emocional a decir, ay, parce, o sea, si me regaña fulanito, si me vienes a hablar feíto, pongo una canción y ya eso me lo quita. O me tomo un cafecito y eso me lo quita. O como en otros casos hago yo, me conecto mucho con la naturaleza y salgo a caminar. No se trata de estar todo el tiempo feliz, se trata de estar entendiendo qué es lo que pasa en mi día a día para hacer que eso que no me hace feliz se vuelva en algo que me hace feliz. Compártenos, por favor, ese logro profesional del que te sientas orgulloso. Bueno, tengo dos. Cuando yo entré a trabajar en Starcom, que es una empresa del grupo Publicis Group, trabajando con Coca-Cola Company, tuve la oportunidad de ser ejecutor de un proyecto en publicidad exterior o vallas, en donde nos ganamos un premio a nivel Latinoamérica. Entonces eso fue como un logro súper bajo. Pero creo que el logro más grande que tengo ahorita a título personal es haber creado 2 compañías en menos de 6 meses, perdón, las cuales ya están facturando por encima de los $3,000 al mes. Y todo gracias a mi método. O sea, un método que lo que hace es saca todas las variables y solo aplica el marketing. No es más. Obviamente para llegar a esa conclusión, como todo, si yo quiero sacar músculo, pues me tomó 10 años, 5 años, lo que sea. Pero pues ahorita tengo un método, o hay un método, que estaban utilizando muchas personas, no solo yo, sino también mis estudiantes, y que está dando resultado. Entonces, por ejemplo, a mí mis estudiantes me dicen, bueno, esto parece más una sesión de psicología en marketing que de marketing. Okay. Porque lo que yo les digo a ellos, usted si quiere aprender a montar campañas, bebé, ahí tiene YouTube. Eso no es lo que está pagando conmigo. Lo que usted está pagando conmigo es cómo a través de su mentalidad y la de su esposa, con la que tenemos una empresa, ustedes se pueden engranar como un equipo de trabajo y hacen que su luz individual construya un proyecto que hoy les está dando de comer a ustedes, pero en 5 años le puede dar de comer a 50,000 familias si ustedes quieren. ¿Cómo? Con nuestro método que se llama el método 369, inspirado en Nikola Tesla. Que pues eso y ya más adelante estaremos hablando del tema. Claro, 369, ahí 3, para que lo tengan en cuenta, para que contacten a Alex y para que sepan un poco más del tema del método 369. Vayan para que revisen la página de OSIP Marketing y vean pues toda la temática del curso que tenemos de servicio al cliente con énfasis en inteligencia emocional. Es uno de los temas de verdad que yo creo que cada vez toma más relevancia. Alex, para cerrar, si tú te pudieras poner aquí en esta silla, en este lugar, cuéntame por favor una pregunta que te hubiera gustado que yo te hubiera hecho. ¿Cómo haces para no estar de mal genio? Bien, manejo la emoción. Es una pregunta que yo me hago, que me gusta hacerme y que muchas personas me dicen, ¿usted cómo hace? Porque uno nunca lo ve mal genio. Okay. Y en realidad yo soy una persona mal geniada. Solo que pasa que yo soy mal geniado o exigente conmigo mismo, pero no es esa exigencia de, ay, ¿por qué lo hago tan mal? Ay, no, es que yo sí soy bien bruto, lo que a veces uno se dice. Sí. No es ese nivel de exigencia, es el nivel de exigencia que a uno le hubiera gustado que tuvieran cuando era niño, en el momento de que le estaban enseñando cualquier cosa. Venga, yo lo llevo de la mano, es irme a mí mismo y decir, ¿esto por qué me molesta? Entonces, por ejemplo, que ella se estaba haciendo unas vueltas y el celador fue muy grosero, demasiado grosero. Entonces me generó molestia, ¿qué hice yo? Me retiro, respiro 3 veces y empiezo a encontrar qué es lo que hay en mí que me genera la emoción de mal genio con él. Ah, ok, es que cuando era skater, un celador me pegó con un bolillo. Entonces es eso. Entonces, ¿qué hice yo? Quito esa emoción. ¿Cómo quito la emoción? Oiga, qué pena si lo incomodé. Entonces ya no voy al mismo nivel de negatividad del tipo, sino con amor, que llaman, que en realidad es energía positiva. Oiga, no, tranquilo, si de pronto está mal geniado, hágase este ejercicio que hice yo acá, 5 respiraciones, y no se lo digo porque quiero que cambie de estado, solo por eso, sino porque usted le puede dar un infarto, señor. Lo que los grandes decían, no devuelva mal por mal,
No es ojo por ojo ni diente por diente. Es que le está afectando a usted, corríjalo y vaya corríjaselo a él. Eso digamos que no es moda, porque a veces parece, es un tema de verdad para aplicarlo a la vida como es el marketing. Gracias, Alex, por estar con acá. Mucho gustísimo. Gracias, De gracias. verdad. ¿Dónde te contactan, Alex? Estoy en un perfil que se llama Alexander, guión al piso, 4A. Sí, es digamos que el usuario que tengo actualmente. Pero pues nada, ponen Alexander Rodríguez Marketing y ahí aparezco. Entonces es fácil. O si no, muy seguramente con las acciones que vamos a hacer de marketing, con este podcast, pues por ahí nos van a ver. Ay, no, muy bien. Muchas gracias a las personas que están conectados y nos vemos en un próximo episodio con otro tema de esos que nos hacen crecer. Mi Yoli, muchísimas gracias a ti por la invitación, excelentísimo esta idea, muy chévere. A todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos a la formación de sus nuevas realidades.